Gustavo, bueno, ¿qué estás viendo, digamos, de todo esto? Por lo pronto, no me meto en la cuestión judicial, pero digo, un conjunto de fronterizos estuvo a punto de generar una tragedia de magnitudes, vaya a saber lo que hubiese alcanzado en términos personales, obviamente, por la vida de la vicepresidenta, políticos, institucionales. Eh, Eso me parece que es lo primero que surge a la vista. Después hay una serie de interpretaciones que, la verdad, parece que por el momento no tienen ningún sustento concreto y habrá que ver el curso de la investigación. Eh, yo creo que hay cuestiones que zapatero a tus zapatos, que los políticos hagan política y que los abogados, en todo caso, se dediquen a la causa, porque si no, se mezcla todo, se confunde. Viste que hay como muchos cables cruzados. Vos te encontrás con gente que expresa la necesidad del diálogo, la paz, las misas, etcétera, combinado con las acciones, todo lo contrario, y ya establecer supuestas responsabilidades, etcétera. Entonces, me parece que en este sentido sería importante tratar de hacer una situación analítica un poco más establecida. Ahora, siendo un conjunto, voy a utilizar el término que se dijo, que una de las chicas dijo, mandaste ese tarado. Eran seguramente poco inteligentes. Ahora, en una cosa no se equivocaron, en identificar dónde estaba el poder. No atentaron contra el presidente, atentaron contra la vicepresidenta, que es, uno podría decir que en el mundo debe llamar la atención, ¿no? Diciendo, che, ¿qué pasó? No, atentaron a la vicepresidenta. ¿Y por qué no contra el presidente? Bueno, porque si hay, no tenían claro la logística, tuvieron la oportunidad que la naturaleza, Dios, el destino, la suerte intervino para que felizmente no tuvieran éxito. En ese sentido eran todos unos desprolijos, pero lo que tenían claro era que el eje del poder, dentro del gobierno me refiero, pasa por la vicepresidenta de la República, y creo que en ese sentido, y con esto concluyo, el atentado solo acelera cuestiones que ya venían previamente, no cambia nada. Es decir, el gobierno venía reorganizándose alrededor de la figura de la vicepresidenta, de la renuncia de Martín Guzmán. El atentado acelera eso porque inmediatamente activa solidaridades, no solo del marco político, sino también de las movilizaciones de aquellos que manifestaron su respaldo a Cristina Fernández, y lo que termina de consolidar es la jefatura que estuvo en entredicho, en discusión, etcétera, durante 30 meses, consolida el protagonismo de la vice, el permiso que le da a Sergio Massa para tratar de, no sé si el término es estabilizar, pero por lo menos evitar que espiralice la situación económica, que se llegue a un colapso. Y ahí, y en la oposición a la vez, genera toda una suerte de discusiones respecto de cómo pararse frente a un gobierno de cara a una elección que hoy tuvo una noticia importante. Las PASO entrarán en el presupuesto del año que viene. Por lo tanto, uno de los temores de Juntos por el Cambio era de que esa herramienta quizá pueda ser intentada dejar de lado por parte del oficialismo, no tendría una correspondencia con el proyecto de presupuesto. Van a estar las PASO van a tener financiamiento, exactamente. En el presupuesto. Igual te digo, no, quería decir a Gustavo que es verdad lo que dice, por el poder político que tiene, pero Cristina tiene, o tenía hasta hace unos días, tanto poder político como un blanco fácil era. Era demasiado fácil, si alguien quería tentar, como ocurrió. Porque en esto de querer estar con la gente, y en especial después de los incidentes del día 27, en donde ellos estuvieron y se cree que fracasaron en el intento, porque tenían a otras personas, estaba Kicillof y otros políticos, y sin embargo le apuntaron a Cristina, y lo hicieron el primero de septiembre. Es decir, buscaron el día, el momento y el lugar adecuado, porque se les fue a Cristina de ese escenario. Está dentro de las grabaciones también. Estuvieron el día miércoles también, pero no pudieron llegar tampoco. Pero sí llegaron el día jueves, porque ella se acercaba al libro y se quedaba un tiempo más, un rato más. Es más, el atacante llevó un libro, porque ese era el señuelo para que ella se acercara y de esa manera pegarle más fácil. Pero era un blanco fácil, ¿sabés lo que perfecto para una cuestión de estas características. La eterna discusión entre los funcionarios de cierto rango y sus custodias, siempre para disgusto de las custodias, es que naturalmente el político quiere manifestarse cercano, y sobre todo cuanto mayor popularidad tiene o seguidores, quiere manifestarse cercano. Y las custodias siempre tienen protocolos que a los políticos les parecen muy rígidos. Entonces ahí tenés siempre un estrés que es muy difícil de resolver. Es cierto que las vulnerabilidades llaman la atención, inclusive
por los minutos posteriores, pero digo, hay una discusión perpetua sobre los políticos que en la Argentina suelen ser muy, digamos, no digo despreciativos, pero sí darle poca importancia a eso. Y cuando viene el jefe de la custodia y dice, no, por acá no te metas, déjame que voy a saludar a la gente. Ahora el presidente se niega a usar un vehículo blindado, que es algo que le han sugerido de su custodia, y se ha negado a usar un vehículo blindado y a tener reforzada su seguridad, aun cuando a él mismo le ha llegado las versiones de que irían por él después del ataque contra Cristina Fernández de Kirchner. El oficialismo entero, lo que trata de instalar respecto a este episodio, más allá de lo que pase con la causa judicial, es que responde a un clima de época. Y que ese clima de época es potenciado por la oposición, por los comunicadores, por los medios, por las redes sociales y demás. Esa es un poco la idea, porque lo han planteado muy abiertamente distintos voceros del oficialismo, ¿no? Y lo han dicho públicamente, un poco plantear esa situación. Yo siempre digo que cuando hay una grieta tan profunda, siempre se plantea de un lado que el problema es el otro. Y eso es un poco lo que el oficialismo trata de plantear. Ahora, efectivamente hay un clima de época, pero el clima de época me parece que lo marca la realidad social y económica. Y en el clima de época, como le pasó al final del gobierno de Macri, hoy potenciado, porque no tenemos 50% de inflación, vamos al 100% de inflación, porque los salarios reales van a caer por quinto año consecutivo. Es decir, porque hay una situación verdaderamente en muchos sectores muy desesperante y de mucho enojo, mucha bronca, digamos. Hay un 70% de los encuestados de la población que está muy enojada, muy embroncada con el gobierno, muy enojada. Como en su momento también había una mayoría abrumadora enojada con el otro gobierno y encontró la salida electoral con la actual fórmula. ¿No te parece que en ese clima de época, que es el clima típico, es decir, todos miran desde afuera y dicen, che, qué increíble que Argentina no estalle socialmente? Es decir, el gobierno hasta hace 10 minutos, y operaba en los medios para que no sucediera, estaba preocupado que hubiera saqueos. Y operaba para que no se mostrara ningún episodio aislado y demás, porque en general, está bien, eso puede generar efecto de imitación. Entonces, ¿no te parece que en ese clima de época también es un momento donde este llamado a, bueno, a ver si bajamos un poco los decibeles, es algo muy necesario, pero que el clima de época, puesto de un lado de la grieta, el problema son ustedes? No, el problema es la realidad. Y en esa realidad empiezan a salir fenómenos que catalizan la bronca a los políticos. El crecimiento muy importante de Milei tiene que ver con un enojo respecto no solamente a la situación económica, sino también a los políticos. Vos señalaste bien el porcentaje del 70% no solo de desaprobación de la gestión, de desencanto en realidad con todo. Porque es muy difícil, salvo algún que otro dirigente de la oposición que le da algún ligero saldo positivo en la dirigencia, el saldo es negativo, obviamente, en los oficialistas más, digamos, y en los opositores un poco menos negativo, pero en general es negativo. Inclusive, la otra vez escuchaba a uno de los empresarios que tiene un portal quizás más consultado. Los días posteriores al atentado, las noticias más consultadas estaban vinculadas con Wanda Nara y otro tipo de cosas. Lo que señalo es que hay como agendas muy paralelas y cuando, no voy a decir nada novedoso, se le pregunta a la gente, la principal preocupación pasa por la inflación, pasa por la inseguridad. Entonces, en este aspecto me parece que las interpretaciones desde distintos lugares posteriores al atentado son artefactos políticos que nada tienen que ver con lo que todo indica estuvo detrás, digamos, de las motivaciones de este grupo, etc. También coincido con vos. Pero discúlpame, sí. En ese clima de época incluyo algo que no es una novedad para nadie en este momento, que es que hay mucha gente en el conurbano de sectores sociales, no es el típico... al peronismo están enojados los sectores medios altos y altos con el peronismo, sino que, lo decía acá el otro día Raúl Timerman, por ejemplo, en las posiciones más radicalizadas, Milei le está sacando votos, obviamente, a Juntos por el Cambio de manera importante, pero le está sacando voto de la base tradicional del kirchnerismo en el conurbano. Un voto que está con mucha bronca.
mucha bronca del oficialismo. Digo, porque algunos de los personajes que aparecen acá son personajes de gente muy joven, como esta chica de 21 años, se la ve, tiene una cara casi de estudiante secundario, de un sector social del conurbano profundo, y hay muchos sectores que hay en este momento, y no lo vinculo con el atentado, lo que quiero decir es, el clima de época responde a que hay un caldo de cultivo de muchos sectores de distintas vertientes que están muy pero muy enojados, con mucha bronca, que sienten que pasó por encima acá la pandemia, bueno, después la situación económica. Obviamente eso a cualquier persona, a cualquier persona no lo lleva a cometer un atentado. Por supuesto, y hay millones de personas en esa situación. Pero lo que quiero reflejar es que si del oficialismo dicen esto cataliza un clima de época, acá el problema es el discurso de odio de los medios o de la oposición. No, ojo, está bien, eso está arriba, puede estar, hay medios efectivamente que en espejo al kirchnerismo militante juegan a fondo, dicen barbaridades. Lo escuchaba el otro día el colega Alconada Amón, que decía con toda claridad, decía, me hace muchísimo ruido que haya colegas que estén diciendo por qué el chorro del presidente o la chorra de la vicepresidenta, en vez de mostrar la información y en todo caso dejar que la justicia resuelva. Pero ojo que el clima de época también lo genera esto que le está pasando muy fuertemente al oficialismo, que es una catástrofe en su base electoral. Para abonar lo que decís, con la inflación en el 100%. Hace una semana que venimos trabajando con Focus Group en el norte, en el gran norte de la Argentina. Es decir, votante tradicional. Del oficialismo, bueno, exactamente. Y llama poderosamente la atención, no es un término que a mí me gusta utilizar, pero dicen, bueno, el corrimiento a la derecha, por ponerle un nombre. Es decir, la posición respecto de los programas sociales de parte de trabajadores que a lo mejor tienen ingresos en el Gran Norte de 50.000 o 60.000 pesos y están en una posición de abierto rechazo. La preocupación, obviamente, por el tema de los precios. Es decir, la necesidad de reconfiguración respecto de las tareas estatales en sectores que habitualmente no tenían ese mensaje. Es decir, acá lo que te encontrás es que hay una fractura que se da entre el trabajador, no quiero marcar un ingreso, pero digamos de 100.000, 120.000 pesos, formal o informal, que se siente muy lejos y muy enojado y hasta agredido en términos personales con otros sectores de la sociedad a los que entienden que son recibidores de preventas, etcétera, y con el gobierno que muchas veces inclusive le facturan cosas de más, digamos, pero no importa, el enojo está, e insisto, lo preocupante para el oficialismo es que está en su propia base electoral. Por eso, insisto, obviamente eso no es motivo para que pueda haber un atentado contra la vida ni del vicepresidente, ni presidente, ni al expresidente Macri y demás. La Argentina no ha tenido, felizmente, del regreso de la democracia, episodios de esa violencia política. Sí da caldo de cultivo para que haya episodios de violencia social, que felizmente no están hoy en la calle, pero sí para que en la calle pueda haber situaciones bravas, en manifestaciones, en actos de diverso tipo, tal vez en situaciones que para el gobierno le generaba mucha preocupación. Hasta hace poquito estaban todas las alertas prendidas a ver si con la aceleración de precios que estamos viendo todos los meses y con la necesidad de encuadrar el gasto público, es decir, que los salarios, las jubilaciones, la ayuda social corre siempre por atrás, no hubiera episodios de, obviamente, como hemos visto en el 2001. Bueno, eso no está presente, yo creo que en gran parte no está presente también porque la Argentina sigue siendo una democracia donde todos dicen, bueno, el que está enojado con este gobierno, estos se van. Como digo, el que estaba enojado con el gobierno de Macri decía, estos se van, y viene otro, ¿no? En el medio de ese clima, bueno, también pueden ocurrir hechos que salen por fuera de esa lógica como el que estamos viendo. A Macri, recuerden, y a Vidal los apedrearon varias veces. Bueno. Muchas veces lo apedrearon, en Mar del Plata creo que fue una, fue en Neuquén la otra, Vidal también en algún camino. Bueno, las amenazas siempre ocurren con los mandatarios, los políticos de relevancia, hasta con los intendentes también pasa muchas veces. Ahora, hay un dato que
que desde ayer a última hora, se conoce, que la jueza pidió un perfilador criminal. Ah, Y, qué dato este que estás planteando, y ¿eh? recomendaron a algunos de los mejores que son de la Policía Federal. Las otras fuerzas también tienen, pero digamos la policía tiene mucho más ¿A expertise en qué esta cuestión. responden Sabac Montiel, la Exactamente, novia Brenda el Uriarte y análisis. eventualmente esta otra chica detenida? Exacto, el perfilador criminal lo que hace es un trazado no solamente de la cuestión socioambiental, donde vivían, cómo se comunicaban, qué hacían, cómo se vestían, cómo caminaban, sino también una cuestión psicológica y psiquiátrica. Aun cuando no siempre tengan el contacto físico con el detenido. Muchas veces se logra hacerlo a través de toda la información que tiene. Les pido un dato más respecto a este hecho que habíamos comentado y que ahora se confirma de que en alguno de esos chats estaba la idea de alquilar un departamento enfrente del departamento, del edificio de Cristina, ahí en Recoleta, que salen muy, muy caros. Eso ha generado también las suspicacias y la sospecha de que puede haber algún tipo de financista detrás, porque esta gente, estos chicos no tienen capacidad para alquilar un departamento en Recoleta, donde vos tenés que hacer un contrato, 2 años, tener garantías y demás. ¿Qué se sabe de eso? Eso surge de los mensajes de audio del celular de Brenda y estos intercambios que todavía no termina de saberse si son, como te decía antes, una especulación, casi un juego, o si efectivamente era un plan, una idea, algo concreto que tenían como idea, pero lo que se barajaba en esos audios tenía que ver con estar enfrente de la casa de la vicepresidenta para poder verla por la ventana y conocer en detalle sus movimientos. Y una de las frases que dicen que está en el audio que Sabac Montiel dijo, si necesito financiamiento ya sé a quién pedírselo. Está claro. Como diciendo, sabemos a quién pedirle la plata Ella, para poder alquilar. Brenda Uriarte. Ella, perdón, sí. Javier.